Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a este programa en donde nos encanta el chisme, el misterio, la historia y todo lo sabroso que tiene nuestra Puebla de Los Ángeles. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria, y nos acompaña nuestro compañero de siempre, Víctor Hugo Escobar, para servirles. Ay, ¿se viste cómo se vio esa entrada? Sí, ¿verdad? Esa entrada bien. No, órale, okay. Pues. Me sentí en un reality, pero bueno, vamos a platicarle, agradecerte, Irma, que compartamos esta oportunidad de platicar de la historia de Puebla. Nos vas a decir cuál será el tema de hoy, que creo que es muy rico, muy vasto. Y también agradecerles a las personas que nos están siguiendo ya. Recuerden que nos estamos viendo y escuchando en las plataformas audibles que es Spotify, en Amazon, y también están viendo en TikTok, YouTube y también en Facebook. Agradecerles sus comentarios, pero también que interactúen con nosotros, que nos platiquen. La producción está muy interesada en que nos retroalimentemos. Este espacio que se llama Ecos de México, mitos y leyendas, tiene una misión fundamental, de construir la historia, resignificarla, y lo más importante es sentirnos orgullosos de ser poblanos. Y presumirle Puebla a todo el mundo, que toda la gente conozca, pero no nada más los datos esos de que te ponen en la historia autorizada, sino contar las partes sabrosas, el chisme, las leyendas, lo que contaron los abuelos, pero escogimos un tema bastante canijo. Así es, yo te decía previo que había contemplado que un capítulo era suficiente para la Catedral de Puebla, que incluso podría sobrar tiempo. Me equivoqué. Porque vamos a hablar de la Catedral de Puebla. Hay muchas cosas que contar, muchos secretitos que regularmente no nos dicen. O sea, la Catedral de Puebla es como para echarse 50 programas. Sin duda. Y bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a ir platicando? Tú tienes conocimiento de muchos mitos y leyendas respecto de la catedral. La concepción de Puebla, desde que se edificó, se empezó a construir esta ciudad en 1531, ¿está bien? 1531. Sí, 16 de abril de 1531 se funda la ciudad de Puebla, pero la primera fundación se hace del lado de lo que actualmente conocemos como San Francisco. Hay una inundación, se desgaja el cerro, se muere mucha gente y tienen que hacer una segunda fundación, que es lo que actualmente conocemos como el Centro Histórico de Puebla, ¿vale? Entonces, se podría decir que esta segunda fundación ya fue un poquito más planeada, porque para empezar se dividen bien los solares, como platicábamos en el programa anterior, se dividen bien los solares y se hace un solar específicamente para lo que es la catedral. Pero lo que la gente ignora es que hemos tenido 3 iglesias importantes en la nueva fundación. Ahora sí que en lo que es el portal, en donde, si no me equivoco, es el Portal Allende, es en donde se encuentra un edificio que es como todo de piedra gris. En la parte de arriba están 2 leones, uno de cada lado, en medio está el escudo de Los Ángeles, ¿sí? Y dicen que esa fue la primera iglesia parroquial que se hace en la segunda fundación, que por cierto, ahí afuera había un panteón. Actualmente conocemos ese pedacito que ya lo volvieron peatonal, como la 16 de septiembre, ¿vale? Antes de llegar a la Palafox, en el portal, ahí se quedaron los muertos. Nomás le quitaron las crucecitas. Sí, la segunda iglesia que tenemos es la que se pone en el atrio de lo que es actualmente nuestra catedral, en lo que se hacía la otra catedral. Porque déjenme contarles que la catedral que tenemos actualmente, ¿sí?, se tardaron 203 años. En terminarla. No, porque ni siquiera está terminada, le faltan 2 torres. Fíjate esta parte de cuando inicia 1536, 1539, recordar que era Fray Julián Garcés, que era a la sazón el arzobispo de Tlaxcala. Fíjate, era más bien el arzobispo de Puebla, pero tenía la sede en Tlaxcala. Recordar que luego de la conquista española, con sus asegúnes de que haya sido conquista, a los tlaxcaltecas les dan ciertas canonjías, ciertos privilegios, aunque nunca los dejan salir de su territorio, ¿verdad? Por razones históricas. Eran muy bélicos. Muy bélicos. Los dejan ahí, y Fray Julián Garcés sueña con este templo fastuoso
lujoso. Dicen que la Catedral de Puebla es el primer templo suntuoso de la América española. Y bueno, efectivamente ha pasado por muchas etapas. Faltaba dinero, y bueno, no es que no faltara, sino que se lo gastaban. Las uñas amigas los ayudaban. Y bueno, llega las etapas de la construcción de 1536 al 39, hay por ahí un dato de que hasta 1626, entre el 26 y el 54, se vuelve a retomar lo que tú nos mencionas, porque las techumbres de la catedral no eran como las concebimos ahora, eran vigas, era madera, eran casas rústicas, era una construcción muy rústica hasta que se vuelve suntuoso. Recordarás que en el pasado programa platicábamos, Irma, de la catedral, y esa leyenda tú la tienes muy bien dominada, que se la platiques al auditorio de Ecos de México, de que se equivocaron en los planos. ¿Cómo estuvo eso? Es que cuenta la leyenda que cuando se manda a hacer la Catedral de México, al mismo tiempo se manda a hacer la Catedral de Puebla, que en el camino, los planos se les hicieron pelotas, y por eso la Catedral de Puebla es mucho más imponente que la de la Ciudad de México. Tan solo déjame contarte que lo que son las torres de la catedral no podían ser más altas que las torres de la Catedral de México, y resulta que los poblanos, pues ya saben cómo son, dicen por ahí, platica poblano mientras yo te gano, o perro, perico y poblano, no lo toques con la mano, tócalo con un palito porque es un animal maldito, ¿sí? Entonces, imagínense que los poblanos, pues, nos pasamos por el arco del triunfo, las leyes eclesiásticas de aquellos entonces, y las torres de Catedral de Puebla son 5 metros más altas que las torres de la Catedral de México, y por autoridad eclesiástica eso no se podía hacer. Y fíjate que estos planos, resulta que cuando le encomiendan, se llamaba Juan González, el maestro que estaba construyendo la Catedral de la Ciudad de México. Pero como habían parado en la construcción de la Catedral de Puebla, le encomiendan a este maestro mayor del templo de la Catedral. Pero hay un suceso importante que no nos vamos a desviar mucho. Llega un personaje principal, fundamental, en si no la culminación, en el avance sustantivo de la Catedral de Puebla, que es don Juan de Palafox y Mendoza. Mira, realmente la catedral se empezó a hacer muchos años antes, ¿sí? Seamos honestos, antes de llegar con Juan de Palafox y Mendoza, déjame comentarte una cosa. La piedra para hacer la catedral y muchas de las piedras que actualmente tiene el atrio de la catedral fueron cortadas en el cerro de la Cuellametepec, que actualmente lo conocemos como los fuertes de Guadalupe y Loreto, y como les comentaba, Cuellametepec en náhuatl significa el lugar donde abundan las ranas y los magueyes. Para empezar, imagínate la cortadera de piedra, ¿sí? Tenían que traerse arrastrando esa piedra hasta lo que actualmente es el centro histórico. En aquellos entonces, pues todavía no traían suficientes caballos, suficientes vacas, suficientes todo para poderlo jalar. Entonces, ¿quién jalaba esas piedras? Tan solo algunas piedras de catedral, pues por lo menos me atrevo a decir que pesan unas 10 toneladas. Sí, ¿vale? Entonces, a ver, muchos dicen que no, que los túneles de Puebla se hicieron para la batalla del 5 de mayo. Díganme ustedes, si algunas piedras llegan a pesar hasta 10 toneladas, ¿cuánto pesará la catedral en su totalidad? Sí. ¿Estás de acuerdo que primero se tuvo que hacer la red de túneles, porque los túneles eran un acueducto, que en el próximo programa vamos a hablar de los túneles de Puebla, y luego se hizo la catedral? Lógicamente que era un trabajo colosal. Acá traigo un apunte, si me dan una oportunidad. Lo que es las torres de catedral miden más de 70 metros de altura. La catedral de frente, por el lado de la 16 de septiembre, mide 55 metros. De fondo, ¿sí?, que es la parte del lado que vemos del Zócalo, mide 99 metros. Y la altura por dentro, no por fuera, porque por fuera ves que le ponen los adornitos a las cúpulas y todo eso. La altura por dentro es de 25-27 metros de altura. Sí, es majestuoso. Entonces, seamos honestos, la catedral que tenemos es un monstruo.
De que se tuvieron que tardar 200 y cacho de años, se tardaron 200 y cacho de años. Y si me lo permites y le platicamos también al auditorio, el tema de los materiales es muy importante. ¿A qué me refiero? Que cuando se construye la Catedral de México, en realidad la Catedral de México la construyeron con lo que devastaron en esa técnica, en esa coyuntura de conquista que era devastar todo, destruir pirámides, y con esa misma piedra construyeron la catedral y muchos edificios del centro de la Ciudad de México. Pero estamos hablando que la de Puebla aquí no, fue de cero. Fue de cero, a eso me refiero, por eso la magnificencia de la Catedral de Puebla, porque planearon cómo y dijeron, hay material, lo vamos a ir trayendo, costoso, y digo no solo costoso en lo económico, costoso en todos los sentidos, ¿no? Por el peso de las rocas. Y en el caso de México, bueno, el material, pues devastaron templos, cues que les decían los españoles, estos adoratorios prehispánicos, y con ello hicieron. Luego también hay que recordar la parte geológica de la Ciudad de México. Formalmente es un lago, ¿no? Y aquí en Puebla no lo hicieron en un lago, no. Es una ciudad que construyeron básicamente para españoles. Seamos honestos, todo el agua que estaba debajo de México se ha ido acabando y la ciudad se empieza a sentar. La catedral misma tiene un apuntalamiento, ¿no? Sí, dentro de poco, pues ahora sí que se está yendo más para abajo. Sí. Pero lo que es la ciudad de Puebla, afortunadamente es una zona de mucha piedra, sí, porque como te comentaba, en el Cerro de la Coyametepec o Los Fuertes se cortó la piedra, e incluso ahí a un lado de Los Fuertes se encuentra también en lo que es el barrio antiguo de Xanenetla, en donde cortaban la piedra o hacían la gravilla para hacer la construcción. Y luego, perdón, está la cal de San Jerónimo Caleras. Yo alguna vez escuchaba el cronista de San Jerónimo Caleras el decir que toda la cal de San Jerónimo sirvió para construir. ¿Cuál era la argamasa? Sencillo, para huevo, baba de maguey, de nopal, sangre de toro, y en este caso la cal que se utilizaba. Y tiene siglos y nunca se ha caído. Yo creo que ningún arquitecto contemporáneo tendría la... Es que seamos honestos, la clara de huevo es muy importante para los edificios antiguos, porque ustedes agarren un pedazo de tela, pónganle clara de huevo, peguen otro pedazo de tela, déjenlo que se seque y no lo separan con nada. Por eso las casas antiguas aguantan muchísimo más que las modernas. Las modernas nomás les tiembla 5.5 y ya están cayendo. Mira que la Catedral de Puebla ha temblado con tal magnitud aquí que se han caído construcciones relativamente más recientes y la Catedral de Puebla está intacta. Regresando a la catedral, el verdadero nombre de nuestra catedral es Santa Basílica Catedral de Puebla y está dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Si ustedes van a lo que es la fachada principal en las rejas, en la reja principal, en la parte de arriba, tiene la corona de la Virgen María, tiene lo que es la tiara papal, tiene la M, en medio de la M la A, de un lado la R, en medio la I y de un lado la A. O sea, está el símbolo de María, ¿sí? En aquellos entonces lo que es el arzobispado de Tlaxcala con Fray Julián Garcés, el que soñó que los angelitos bajaban, ese que fumaba chueco, ¿sí? Viene a hacer esta nueva fundación y se vuelve el arzobispado Puebla-Tlaxcala. Por eso en el símbolo del arzobispado Puebla-Tlaxcala van a encontrar en la fachada de la catedral que tiene un jarrón con las azucenas, con 3 azucenas. Dependiendo de la advocación de la Virgen, es la flor que te vas a encontrar. Siempre que te encuentres una flor, es la Virgen. Dependiendo de la flor, es la advocación. Y las 3 azucenas significan la Inmaculada Concepción de María. Las 3 azucenas es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad, ¿no? Sí, la Divina Trinidad. Pero lo que es la Catedral de Puebla, originalmente iba a tener 4 torres, ¿sí? Pero empezaron los movimientos de independencia, no había dinero suficiente, o sea, la catedral como nosotros la vemos actualmente, la dejó así Juan de Palafox y Mendoza. Muy contados cambios se les ha hecho a la catedral desde Juan de Palafox y Mendoza. Pero seamos honestos, lo que es la catedral, ¿se han fijado que hay una torre que tiene campanas y la otra no?
que es la Torre Norte la que tiene, ¿no? Ay, yo tengo descompuesta la brújula, Eso me te estaba decías. diciendo ese rato y me pregunta cuál. Bueno, la torre que tiene campanas es la que está del lado del Zócalo, ¿vale? Que es donde están todas las campanas y que Exacto. dicen cada campana para cada santo. Y hay cada campana tiene su santo. La más grande es la Mariana, ¿cierto? La campana, algunos dicen que es Mariana de Palafox. Yo digo que sí y que no. Porque si la catedral está dedicada a la Virgen María, ¿qué tiene que ver aquí la María de Palafox? No, ninguna. Entonces, hagan de cuenta que lo que es las torres de catedral tienen más de 70 metros de altura. Pero la torre que tiene campanas, que es la que está del lado del Zócalo, está construida sobre piso firme. Por eso no importa el peso que tenga. La torre que está del lado contrario del Zócalo, que no tiene campanas, precisamente abajo se encuentra el portón de aguadores. Dicen que ahí había un pozo. No voy a decir nombres, y no digan que yo se los conté, porque voy y les quemo sus casas. Si dicen que yo lo conté. Bueno, el asunto está en que precisamente me contó por ahí algún funcionario importante de gobierno hace algunos años, que la catedral como la vemos todavía tiene 2 pisos para abajo. ¿Sí? En el piso de abajo de donde nosotros entramos a la catedral se encuentran las catacumbas y las tumbas de todos los obispos poblanos. Arzobispos. A mí esta persona me contó que en donde están las catacumbas hay para los obispos, ¿sí? Y otra es para la zona de los ricachones de aquellos entonces, que hay una zona en donde hay osamentas apiladas y en otro rincón hay como rollos de papiros de aquellas épocas con, ya te imaginas, las mandas, las peticiones y etcétera. Y que todavía abajo de ese piso se encuentra lo que es la red de túneles. ¿Sabían ustedes que a partir de la torre que no tiene campanas, dicen que abajo se encuentran la cisterna de la ciudad? A través de ese lugar se reparte el agua a todas las iglesias a través de túneles. Cuentan las malas lenguas que Puebla iba a ser capital del virreinato. Las 4 torres de catedral iban a ser para que fueran torres vigías. ¿A dónde iban a llegar los impuestos? Sí, claro. Aquí. ¿A dónde llegaron los ricos? Aquí. ¿A dónde llegaron todas las autoridades eclesiásticas? Sí, ya lo comentábamos en un programa pasado que la Intendencia de Puebla, hasta su última etapa en esta división política que se ha hecho, le perteneció el norte de Veracruz y le perteneció el actual estado de Guerrero, una gran parte de la franja central, porque tenía salida a 2 mares. No había ninguna intendencia en el virreinato de la Nueva España que tuviera salida a 2 mares. Era la importancia de Puebla. Y era una intendencia muy rica. Sí. Es más, ¿sabían ustedes que la primera aduana, se podría decir, se hizo aquí en la capital? O sea, si tú llegabas por el lado de Guerrero o por el lado de Veracruz, sí, lo primero que tenías que hacer es venirte a registrar hasta la ciudad de Puebla. Que venía la famosísima nao de China. Ajá. Y los galeones españoles llegaban por la parte del Golfo a Pero tenían Veracruz. que venir hasta acá antes de vender sus mercaderías en toda la Nueva España. Entonces, por eso Puebla también es conocida como el relicario de América. ¿A dónde llegaron todas las reliquias? Aquí en San Francisco tenemos lo que es la Virgen de la Conquista, una virgencita de unos 35 centímetros que nos la regaló Hernán Cortés en su paso por Puebla, y todo el mundo va a ver al beato Sebastián de Aparicio para pedirle coche o que le den la bendición a su coche, pero nadie visita a la pobre Virgen y eso que está arriba de él. Entonces, la Catedral de Puebla también es un gran fuerte. Fíjate, ¿qué te parece? Acabas de tocar 2 temas, las catacumbas y las tumbas, que ahora vamos a platicar de las tumbas y de las torres. Tengo un dato que se los compartimos en exclusiva a Ecos de México, Mitos y Leyenda. Las veces de que la campana ha sonado, fechas memorables, las grandes campanadas. Fíjate, la primer gran repique de campanas en Puebla fue el 2 de agosto de 1821 a la entrada del ejército trigarante que venía el mismísimo don Agustín de Iturbide, que se quedó muchos días porque pues mira que le celebraron hasta el 28, que era su santo, aquí en Puebla también, ¿no? Ya, y se esperó en Puebla para entrar a México el día de su cumpleaños. Pues tuvo que agarrar fuerza. No, pretexto para que le hicieran doble pachanga. Doble pachanga. Bueno, el 5 de mayo de 1862 cae la tarde, luego de que este grupo de serranos
de Tetela, de Zacapuaxtla, con algunos oaxaqueños, al mando principalmente de Porfirio Díaz, habían derrotado a los franceses. Se pusieron a repicar fuerte porque se había derrotado al ejército más poderoso del mundo. La otra campanada, el 5 de mayo de 1962, 100 años después. Y este repique especial, que nada tenía que ver con alguna actividad eclesiástica, 30 de octubre de 1964, a la caída de un nada célebre político, que era el gobernador de ese tiempo, el gobernador Nava Castillo. Cae es gobernador, y entonces repican las campanas, la gente, los poblanos se alegran de la caída de este político. Y la última gran campanada es cuando vino Juan Pablo II. Es el 28 de enero de 1979, él vino aquí a Puebla, al Seminario Palafoxiano, por cierto, se llamaba CELAM, el Consejo del Episcopado Latinoamericano, que es también, habrá en este momento la oportunidad de platicar de la Puerta del Perdón, que volvieron a abrir la Puerta del Perdón, que se abre cada 25 años en año jubilar. Bueno, de las grandes campanadas, pero ahora, la leyenda de la tumba falsa de Juan de Palafox y Mendoza, tan llevado y traído en no sé, yo soy muy pro palafoxista, tal vez Irma. ¿No? Yo sé que admiras a Juan de Palafox y Mendoza, pero espérame, todavía hay más chisme. Ok, venga. Bueno, cuenta la leyenda que mandaron a hacer la campana más grande que existiera en América, que es la que conocemos como la Campana María. Nomás les cuento, pesa más de 7 toneladas, ¿vale? Resulta que llega el santo campanón. ¿Cómo le hicieron para llevarlo? No importa, pero lo pusieron junto a la torre y dijeron, va para arriba. Le amarraron harto mecate y le jalaban y aquella campana no se subía ni 10 centímetros. Pues imagínense 7 toneladas. No, y súbela hasta allá. Ya 70 metros prácticamente. Ahora sí que está canijo subirla, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda que un día se queda dormido el velador, el que cuidaba la campana, ¿sí? Y cuando despertó era por los hurras bravos de la gente y dijeron, pues ahora no dejan dormir. Es que la campana ya estaba hasta arriba, tú. Y dice, es que yo soñé que los ángeles bajaron y subieron. Les digo que fumaban chueco en esos entonces. No, y lo peor es que, no es bueno, sucedía que la subieron en esa leyenda y que estaba amarrada con listones. Imagínate para sostener 7,000 kilos de... El pasto no es bueno, y menos si es artificial. Les voy a decir la verdad. Está la torre, ¿sí? Tuvieron que hacer una rampa, amarrar unas poleas y subir la campana poco a poco, mientras algunos animales como mi marido, mi suegro, mi cuñado y todos esos jalaban a los lados para que subiera la campana. Que en ese tiempo le llamaban mecapales, era un sistema de cómo construían, pues en esencia es lo mismo, ¿no? Era una escalera y jalar con mucho mecate de istle, subirlo, pero se han de haber tardado, no una noche. No, pero espérate, eso se puso re bueno el chisme. ¿Qué crees que pasó cuando la campana llegó hasta arriba? Esa es la pregunta. No cabía. En ningún hueco que había para campanas. Ahí va para abajo la campana otra vez. Tuvieron que romper la torre, meter la campana en medio de la torre y luego reparar la torre. Por eso la Campana María está mero en medio de la torre, que sí tiene campanas. Y queda claro que nunca más va a poder salir. No, pues a menos que se caiga la torre. No, esperemos en Dios que no. Que nunca ocurra. Bueno, o que si pasa, ya no esté yo viva. No nosotros, nadie. Milenios después. El asunto está en que, haz de cuenta que tuvieron que romperla, meter la campana. Si ustedes quieren ver la Campana María, el único lugar perfecto para poderla ver es desde la fuente de San Miguel Arcángel, que es el santo patrono de nuestra ciudad de Puebla, y está mero en medio del Zócalo. Sí, pero por favor, no busquen en los huequitos para campanas. Abran un poquito más su vista hacia allá y vean, en medio de la torre se alcanza a ver la silueta de la Campana María. Pero también hay muchas cosas que tienen las torres de la catedral que regularmente la gente no las toma en cuenta. Si tú observas bien las torres de catedral, ambas torres, si observas bien, ves que empieza la cupulita hasta arriba. Antes de la cupulita hasta arriba, en donde después de que terminan los campanarios, hay una línea plana. Llévense sus cosas esas para ver de lejos.
o llévense una buena cámara para que puedan acercarlo. Todo alrededor tiene la oración a la Virgen María en latín, en las dos torres. Y regularmente los guías no te hablan de esto y regularmente la gente no, ni siquiera sabe qué pasa. Sí, porque de repente esto. nos mandan al órgano, la Puerta del Perdón primero nos explican, No, la tumba de primero Don por Juan de fuera. Palafox, el altar de los Reyes, y ya, y las capillas, ¿no? ¿Cuántas capillas son? 17 capillas, si no me equivoco, son las que tiene nuestra catedral, pero también tienen cosas muy interesantes. Mira, esa fumada de que Cholula tiene 365 iglesias. Que ya dijimos que No. el mito se vino abajo. Sí, completamente. Yo en dado caso te creo si tiene 365 capillas. Puede ser. Porque por decirte un ejemplo, una iglesia puede tener hasta 20 capillas. El caso de la catedral que sabemos que tiene más de 10, ¿no? Sí, entonces, todas las iglesias, si sumas 20 iglesias, Pues ¿sí? te da 200. Y que tenga de a 20 Tan solo te capillas, paras en Cholula, en la pirámide, hasta arriba, y observas hacia el convento de San Gabriel, vas a ver unas 20, 30 cúpulas, y como que hay gente que dice, son muchas iglesias, no, son cúpulas que pertenecen al mismo cuerpo. La catedral, mira, la catedral tiene abiertas al público por lo menos unas 15, 17. ¿Cuántas no tendrá en su interior que no están abiertas? El ochavo te preguntaba yo antes, yo la verdad nunca he entrado. Yo sí. El ochavo dicen que es una... Dan ganas de darle una mordida con tanto oro. Imagínate, dicen que tiene más oro que la Capilla del Rosario, y que tenga más oro que la... Pero no lo tiene pegado, lo tiene en obras de madera dorada. Hay un dato de un Cristo de marfil traído de Filipinas, que dicen que vale una fortuna. Arte plumario, es incalculable. Los bordados de oro con hilo de oro. Así es. Entonces, en verdad, tú sales con un paliacate por lo menos así bordado en oro y pues te cortan hasta el pescuezo. Y este ochavo que pocas veces, no sé, yo no tengo el dato de que esté abierto al público o que lo hayan abierto muy recientemente. Es muy contada las veces. Hay algunas personas que son muy guapas y tienen para pagar una misa allá adentro. Sí, y para sí. los guapos sí se abre para fiestas. O sea, no es nada nuevo, ¿no? Porque ya nos has platicado que dependiendo el cariño era la tumba que te pertenecía. No digan que nosotros dijimos eso. Y bueno, de los entierros y las tumbas, Juan de Palafox y Mendoza no está sepultado. Él mandó a hacer su tumba, pero no está su cuerpo. No, a ver, él no mandó a hacer su tumba como tal. Dentro de la catedral, como les decía, abajo del piso donde ustedes oyen misa se encuentran las catacumbas, ¿sí? Para eso, lo que es Juan de Palafox y Mendoza, punto número 1, era primo de la reina. Punto número 2, trabajaba para el Vaticano. Aquí en la Puebla de Los Ángeles todo el mundo estaba haciendo su domingo 7. Por decirles un ejemplo, los dominicos decían, si te entierras conmigo te vas directo al cielo. Los franciscanos decían, pero si te entierras conmigo, aparte de irte al cielo, te damos aureola. Los jesuitas decían, no, ven con nosotros, te vas directo al cielo, te damos aureola y alitas gratis. Entonces todo el mundo tenía sus promociones, pero nadie le mandaba dinero ni al Vaticano ni a la Corona de España. ¿Cómo vamos a mandar a alguien que arregle toda esta situación sin que se nos corrompa? Mandan al primo de la reina. Que bueno, tiene una historia, ya lo mencionábamos, nace él en Navarra, en Fitero, y se supone que lo abandona su mamá porque es ilegítimo. Muy duro el concepto de bastardo, a mí no me gusta ese término. Lo deja en el río tipo Moisés, una familia muy pobre lo adopta, y a los 9 años lo reconoce su padre. No seamos así. Bueno, muy romántica la historia, por supuesto. Sí, muy nos romántico. encanta romantizar. Pero bueno, él llega acá y se convierte, en... Lo que pasa es que lo que yo sé del nacimiento de Juan de Palafox y Mendoza es que el papá era un hombre muy importante, pues imagínate, pariente de la corona, ¿sí? Y se mete con una mujer que era casada. En aquellos entonces, perdón, pero pues aunque la mujer fuera casada, si de repente multimillonario ricachón perteneciente a la nobleza quiere una mujer, la tenía.
Y con la pena, señor marido, se aguanta usted porque al rato le regresan al chamaco. Sí, se llamaba le regresan a la mujer. Se llamaba la prima nocta que a los nobles tenían, ¿no? La primera noche decía, sí, te casas conmigo, pero primero yo soy el... Pasa por el hacendado, ¿no? Sí, así, la prima nocta. También en muchos o derecho lados. de perneo, que se llamaba también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues de esa pequeña aventura, la mujer sale embarazada. Cuando termina el embarazo, entrega al niño para que lo cuiden, lo críen, ¿sí? Y ella se regresa a su matrimonio. Años después de que el niño había crecido en una situación un poco precaria, el papá lo reconoce. Y le da su lugar y lo prepara, ¿no? Y por eso se sabe que era primo de la reina, Juan de Palafox y Mendoza. De parte de su padre. De parte de su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente Juan de Palafox y Mendoza pues es el que mandan aquí a Puebla para arreglar todos estos relajos. Sí, o sea, sacar los panteones se también. Convirtió en el arzobispo y en el virrey. Y el virrey de la O sea, era, perdón la expresión, Dios y el diablo, tenía todo junto. Pero era la única manera de garantizarle a la corona el tener cierto control, ¿verdad?, de los ingresos. Y seamos honestos, básicamente, pues Puebla se volvió como su sede. Hizo muchas cosas. Para empezar, Juan de Palafox y Mendoza cuando llega a Puebla lo primero que hace es quitarle todos los negocios a todos los religiosos. Es más, Juan de Palafox y Mendoza salió huyendo de Puebla porque lo querían matar los religiosos. Sí, claro, con el tema de los jesuitas que ya lo platicábamos, que tal vez la concepción ahora que se tiene de las órdenes religiosas, bueno, hay unos que hacen muy buen negocio, lo siguen haciendo, pero en ese tiempo la Compañía de Jesús, que Ignacio de Loyola es su mentor, ¿no? Les proponía la evangelización a los pueblos nativos, ¿no? Que era lo que había esa controversia. Huye, incluso tuve la oportunidad de platicar con cronista de San José Chiapa, que ahora donde está la planta de esta grandototota de estos 3 aros alemanes, que un día esperamos que nos patrocinen. Sí, ya pónganse la del Puebla. Llegó allá y escondiéndose, porque querían acabar con su vida. Finalmente sí lo consigue porque se regresa a España. Mira, lo que yo sé es que precisamente quien lo manda a matar son los dominicos. Los dominicos lo mandan a matar. Por lo que sé es que un día está Palafox y llega un hombre por atrás y lo va a matar. Pero el hombre se cae, se pone a llorar. Y cuando se da cuenta Palafox de que lo iba a matar, le dijo, ¿quién te mató? ¿Quién te mandó? Y dice, los dominicos, huya porque lo van a matar. Si no lo logré yo, lo va a hacer alguien más. Entonces a Juan de Palafox y Mendoza pues anduvo, ahora sí que jugando a la escondida, lo escondían en las carretas, lo escondían en lo que podían para sacarlo. Uno de los lugares fue San José Chiapa, que incluso esa capilla, o sea, esa parroquia actualmente tiene pues alguna imagen de Juan de Palafox y Mendoza. No es santo, pero como una celebridad. Y sí, lo beatificaron, sí, a final de cuentas. Pero fíjate que con el tema de Juan de Palafox, independientemente puede ser una figura controversial en el sentido para los religiosos, que pudo haber hecho muchas cosas o no, en poco tiempo consiguió avanzar mucho en la catedral. Fíjate que hay un dato de los que tú conoces acerca de los hospitales acá, y que nos gustan las artes a ti y a mí. Originalmente el Hospital de San Pedro, antes de que fuera hospital, era una academia de bello. Lo concibió para enseñar canto llano. El canto llano era el canto gregoriano. Esa fue la primera concepción que tuvo de algunos edificios, enseñar artes. Finalmente no se pudo. Yo lo que sé con respecto a San Pedro, que era el Hospital Virreinal de San Pedro, que desde un principio fue implementado para que fuera un hospital como tal. Ahí hay un datito que la verdad se me hizo como medio mala onda del Juanito, el Palafox, porque dicen que a los indígenas los ponía en petates en el piso y a los europeos los ponía en camas. Y cuando le preguntaron que por qué los indígenas no los subían en una cama, dijo, no, es que están acostumbrados a dormir en petates, entonces pues así para que se alivien pronto. Y bueno, hay una frase, para cerrar con don Juan de Palafox y Mendoza, que le preguntaron cómo había hecho en poco tiempo algunas cosas, algunas obras, había visto crecerlas, y él le respondió, no postergando,
con esto creció no por Juan de Palafox y Mendoza, que creo que es una de las cosas que debemos aprender en este espacio también de resignificar la historia, de deconstruirla, que las cosas que se consiguen y que se hacen con pasión no deben postergarse, tienen que hacerse ya, no esperar, no procrastinar, no dejar pasar el tiempo para poder hacerlas. Es más que lógico, en aquellos entonces el promedio de vida era de 30 a 35 años aproximadamente. 50 eras un anciano, ¿no? Sí, 50 ya eras Matusalén. Entonces, pero hay una cosa de Juan de Palafox y Mendoza, aquí en Puebla todo el mundo habla de repente de la biblioteca palafoxiana, de palafoxiana pues nomás tiene el nombre, porque seamos honestos, Juan de Palafox y Mendoza no se trajo esa cantidad de libros. No, había esos libros eran de los jesuitas. Que Juan de Palafox y Mendoza traía pleito casado también con los jesuitas. Entonces, ahora sí que cuando sacan a los jesuitas de la Nueva España nuevamente, la mayor parte de los libros que tenían se los lleva a lo que es actualmente la Biblioteca Palafoxiana y abre la primera biblioteca pública en la Nueva España. Entonces, perdón, lo de Biblioteca Palafoxiana nomás es de nombre porque los libros no eran del señor. Digamos que el mérito puede ser el que reunió esa cantidad de libros. Pues nada más los cambios de edificio. Y bueno, también, reitero con la parte de la catedral y algunos otros edificios, pero sobre todo la cantidad de leyes y de cartas que hizo. Porque tenemos otra biblioteca súper importante sobre lo que es la avenida Palafox, en lo que es junto al Teatro Universitario, que ahí está la biblioteca, ay, ayúdenme, ¿cómo se llama la biblioteca? ¿Es la Fragua, no? La Fragua, ¿es la Fragua? Creo que sí, creo que sí. Ay, no me acuerdo, perdónenme ustedes, se me fue ahorita el nombre, pero en donde está junto al Teatro Universitario, sobre la Palafox, a un lado de la iglesia de la Compañía, ahí hay una librería que es súper hermosa y está el primer libro, bueno, el libro más antiguo que llegó a América. Y nadie pela regularmente a esa biblioteca, está súper escondida. Yo invitaría a la UAP que le haga un poquito más de promoción porque hay mucha gente que ignora esa biblioteca. Y bueno, más de la catedral, para no centrarnos solo en el personaje de Juan de Palafox, la Puerta del Perdón, que representa, ya lo comentábamos al inicio, en los años jubilares cada 25 años se ha abierto en algunas ocasiones, cuando vino Juan Pablo II, en algunas otras ocasiones. Tú me dijiste acerca del mito y de la leyenda, que si la abren, ¿qué tengo que hacer? A ver, en la fachada principal de la catedral, ya donde están los portones para entrar a la catedral, no al atrio, hay 3 portones. El portón de en medio es la Puerta del Perdón. El más grande. El más grande. Eso solo se abre en temporadas importantes o en fechas importantes. Yo tengo el dato que hace no mucho se abrió para un jubileo en donde Puebla fue sede. Y la primera vez que se abrió es porque estaban esperando que iba a llegar el rey. Yo no tengo ningún dato que llegó el rey. No creo que haya llegado. Yo tampoco lo creo. Yo creo que a lo mejor era que llegara el virrey. Que era el cargo, siguiente, esa sí, ¿no? te la creo, ¿vale? Pero la Puerta del Perdón dicen que cuando la abran, si tú entras y sales, se te perdonan todos los pecados habidos y por haber. Pues hay que preguntar de la agenda, ¿no? Sin necesidad de que te confieses. Miren, yo nomás estoy bien busa caperuza para que cuando lo abran... No se te olvide el dato, por favor, a través de Puebla Legendaria, hay que subir el dato si lo tienes para que lo compartamos, ¿no? Yo estoy bien busa caperuza, para que el día que abran ese portón yo entre, salga, por si pienso seguirme portando. Exacto, mal. por si quieres seguir pecando. Claro. O sea, como que adelantas el perdón, Sí, es ¿no? como que adelantar la penitencia. Oye, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Oye, fíjate. Imagínate tanta cosa tan sabrosa que pasa por las calles de Puebla y uno nomás como el chinito y fíjate, Milán, ¿no? Me extraña que, bueno, en el caso de un servidor que me gusta tanto la música, el órgano como tal, y porque no solo hay un órgano, hay varios, pero la parte del coro, las sillas que están, tienen también una historia por el material que se utiliza, todo lo que se ha cantado ahí, la cantidad de música. Había músicos exclusivamente que componían obras sacras para la catedral. El coro de la catedral
estaba hecho por los niños expósitos. Los niños expósitos eran como los hijos bastardos de los ricos y la catedral los acogía para enseñarles a cantar, lo que conocíamos como la Casa de los Niños Expósitos, una de las ¿Dónde sedes estaba? En donde actualmente es la casa del que mató al animal a un costado. Ya. Esta era la Casa de los Niños Expósitos. Y que luego, siglos, muchos siglos después, ya no sé si existan ahora los niños cantores de Puebla. En un tiempo, no sé, en los 90, 80, 90, preciosas las voces de los niños cantores de Puebla, ¿no? Que esa es la reminiscencia de que se mantuvo y los preparaban. Ya no eran los niños expósitos, pero los preparaban. Seamos honestos, la Iglesia Católica con el paso de los años pues ha ido perdiendo poco a poco adeptos. Y seamos honestos, los chavos de ahora ya no son religiosos como antes. Sí. La concepción de la religión es muy distinta. Ya ¿no? es muy distinta. De repente, pues, yo me acuerdo cuando éramos niños que de repente se hacía la visita de las 7 casas. Cada vez es menos gente la que va a todas esas tradiciones. Claro. En Puebla, pues, por la cuestión turística, lo que es la procesión del silencio y todo lo que se hace, porque es un atractivo turístico. Del turismo religioso. Y que bueno, dicho sea de paso, la Catedral de Puebla se convierte en el corazón, es la procesión más grande de México, incluso es más grande que la del Silencio de San Luis Potosí. Este año, que tuve la oportunidad de ir, se registraron más de 130,000 personas y es impresionante por las imágenes que representan el Señor de las Maravillas, que deberá ser motivo de otra leyenda también, sí, o de otros mitos, lo que representa, porque es visitado, es la imagen religiosa más visitada del centro de México. Solo es la Basílica de Guadalupe, la Señora de San Juan de los Lagos y el Señor de las Maravillas, son los Pero regresando a Juan de Palafox y Mendoza, cuando Juan de Palafox y Mendoza tiene que salir huyendo de Puebla y luego se va para España, él regresa a ser obispo en Osma, España. En el Burgo de Osma. Allá en Osma es en donde él muere, allá es en donde lo sepultan. Cuando los poblanos se enteran que Palafox se murió, le mandan a hacer esa tumba para enterrarlo en la catedral. Pensando que se podrían exhumar sus restos y traerlo, pero nunca ocurrió. ¿Qué es lo que dicen? ¡Mándennoslo! ¿Y qué hizo España? Cuernos. Ya, ¿sí? Entonces no es que haya él mandado a hacer su tumba, los poblanos le hicieron la tumba pensando en exhumar su cuerpo, porque si era una de sus tenía esa intención tal vez. Bueno, a ver, perdóname, si a mí me van a matar, ¿qué cariño le voy a tener en el lugar a donde me quieren matar? Pero uno nunca sabe. No, o sea, yo no puedo creer que Juan de Palafox diga, ay, quiero morir aquí. No, pues, por eso se peló, porque no se quería morir aquí. Que bueno, no era la gente de Puebla, tal vez eran los religiosos, ¿no? Eran los que se lo querían. Mira, sí, los religiosos eran porque les echó a perder el negocio. Sí. Pero Juan de Palafox y Mendoza, cuando vayan a la Catedral de Puebla y vean la tumba de Juan de Palafox y Mendoza, es puro cuento, no hay nada ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que con el paso de los años a Juan de Palafox y Mendoza lo quieren volver santo y creo que nomás llegó a beato. Sí, o beato a saber si de beato a saber si sí, es que primero es siervo de Dios y luego es beato. Pero mira, antes de que el tiempo nos lleve como siempre en los espacios, esta parte que lo habíamos comentado en los avances, una leyenda muy padre, digna de la mejor telenovela contemporánea, el corazón de un expresidente de México, el más joven expresidente de México. El niño era uno reconocido, don Miguel Miramón. Nada más déjame rematar con Palafox. Cuando hicieron todo este proceso para beatificarlo, dividieron su cadáver en varias partes. A Puebla solamente le tocó un fémur, ¿vale? Entonces, actualmente ese fémur se encuentra en la Catedral de Puebla. Como quien dice, si ustedes van, no visitan el cuerpo de Juan de Palafox, sino más su piernón loco, ¿vale? Okay. Y con respecto, ahí en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, en la catedral, hagan de cuenta, ustedes entran por la Juan de Palafox y Mendoza. Vamos a ubicarnos, ¿no? Estamos en la Juan de Palafox y Mendoza. ¿Vale? Sobre la 16 de septiembre, la entrada que está del lado de la 16 de septiembre, la entrada principal de la catedral, ustedes entran todo derecho,
Hasta atrás, hasta el fondo, se encuentra el altar de los reyes. Sí, donde está la imagen en la cúpula hasta arriba. Sí, ahí está el altar de los reyes. Del lado derecho del altar de los reyes hay una capilla que es la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí se encuentra enterrado don Miguel, el general Miguel Miramón y Tarelo, el primer presidente que tuvimos en México. El más joven. El más joven como tal. ¿27 años? 27 años. Pero él, aparte de eso, fue niño en la batalla del castillo de Chapultepec. Claro, con Juan Escutia y con... bueno, que así como que todos, la historia como nos las cuentan. De repente eso que se aventó con la bandera, ¿no? No, a lo mejor se tropezó. Se tropezó. No nos consta. No, y en realidad la historia como tal cita que había el mismo número de soldados norteamericanos y casi el mismo número de cadetes. La diferencia era la edad, que los cadetes oscilaban entre los 12 y los 16, y del lado norteamericano pues venían gambusinos, guerrilleros, y venía pues gente más preparada para la técnica de la guerra. Pero es un sobreviviente, Miguel Miramón, es destacado que lo mandan a estudiar a Europa, y cuando regresa, Maximiliano, el empeorador que le decían, es quien decide pues acercarlo, ¿no? Y se convierte luego en el presidente de la República. Bueno, mira, realmente Miramón, echándole un vistazo a todo lo que es su historia, por cierto, Juárez lo borró de los presidentes de la República, lo borró de la lista de los niños héroes del castillo de Chapultepec, por muchas situaciones. Miramón era un presidente muy joven, un muchacho súper religioso. Claro. ¿Sí? Para empezar, Juárez nunca lo quiso porque era un conservador, y Juárez era liberal, ¿vale? Entonces a Miramón le lavaron el coco de que le iban a regresar la presidencia, ¿sí?, si derrocaban a Juárez. Seamos honestos, Miramón era muy chavito, tendría aproximadamente 21 años cuando lo vuelven general. Luchó en varias batallas, estuvo al lado, también luchó al lado de Santa Anna. O sea, seamos honestos, era una época en que México, algunos dicen, México alcanzó su independencia. No, señores, la independencia de México tuvo muchas consecuencias, muchas hambrunas, enfermedades. Entre la independencia de México, la guerra de reforma y la revolución mexicana, estamos hablando de 100 años, hemos pasado de guerra en guerra. También la persecución de los católicos por la 29, separación de iglesia y Estado. La guerra cristera, ¿no? Sí, también, claro. O sea, estamos hablando, si fue en 1821, cuando se consigue entre el 21 y el 23 relativamente a la independencia, hasta 1929 con la guerra cristera, que es cuando llegan ya los generales y forman el partido Tototo, que luego se hizo del poder. Son más de 100 años, pero guerra tras guerra tras guerra. Pestes, enfermedades, hambrunas, o sea... Y hemos subsistido a eso. Yo todavía ni nací, ella me está metiendo en los chismes. Bueno, el asunto está en que Miramón, haz de cuenta que es fusilado en el Cerro de las Campanas. Junto con su esposa era Concepción Lombardo de Miramón, o Concha, como todo mundo le dice. Que le escribió unas cartas hermosas, además. Es que es un amor, en verdad les invito a que busquen sobre el amor. Pero no era un amor malo, era un amor tan puro. Era más bien una devoción, ¿no? Porque no se veían seguido. Yo creo que ese Miramón tenía manos grandes y algunos dones extras, porque la Concha lo adoraba. Sí. Tal fue la devoción que Concha le tuvo a Miramón, que cuando a Miramón lo embalsaman, Miramón siempre le dijo a Concha que su corazón solo le pertenecía a ella. Así es. El día que embalsaman a Miramón, Concha no permite que entierren a Miramón con su corazón. Se lo queda. Lo anda trayendo en un frasquito dentro de su bolsa y siempre anda con él. Entonces, y en verdad todo el mundo decía, es que esta ya se volvió loca. Como Juana la Loca, ¿no? Con su Felipe el Hermoso. Oye, no, pero pues Felipe el Hermoso pues se tardó para enterrarlo, pero lo enterró completo. La Concha tuvo más de 30 años el corazón de Miramón en un frasquito trayéndolo para arriba y para abajo. Pero el cuerpo de Miramón termina en la catedral, aunque originalmente lo entierran en un panteón en la Ciudad de México, pero ¿cerca de quién? De su verdugo.
Para empezar, pues yo les había dicho, y ese será otro tema, porque si no ahorita me voy a enchilar, soy diabética y me puedo morir de un coraje. Para empezar, lo que es Miramón es fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Se le llama el Cerro de las Campanas porque ahí en el cerro hay unas piedras que si tú les pegas con otro pedazo de piedra suena como una campana. Entonces por eso le llaman el Cerro de las Campanas, ¿sí? Lo que es la Catedral de Puebla, cuando fusilan a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, lo entierran en México. El cuerpo en el Panteón de San Fernando entierran a Miramón, ¿vale? Y unos años después van y le ponen a Benito Juárez de menos de 20 metros. Y mientras la tumba de Miramón era muy sencillita, vean ustedes cómo es la tumba, busquen en el internet la tumba de Juárez y la ponen toda suntuosa. Entonces Concha dijo, yo no puedo dejar a mi marido enterrado ahí cerca de... junto a la tumba de su asesino. Entonces se traen para acá, para Puebla, pero eso sí, primero Concha le pide permiso a las autoridades eclesiásticas. Y las autoridades eclesiásticas le dicen a Concha, sí, lo vas a enterrar, pero nada de fiestas, nada de flores, nada de aniversarios, nada de nada. En dado caso, nada más viene usted, le reza, le chilla y se va. Le costó mucho a Concha de que le aceptaran al marido enterrarlo en la catedral por lo católico que él era, pero recordemos una cosa, Miramón quedó como traidor a la patria, así lo fusilaron. Bueno, ante los ojos de los liberales. Sí, así lo fusilaron. Ya luego les contaremos la verdadera historia de ese canijo de Juárez. Pero la cuestión está en que Miramón es exhumado el 24 de mayo, ¿sí? Y se lo traen para la ciudad de Puebla. Y aquí lo entierran en lo que es la catedral, ahí en la capilla que les digo que es del Sagrado Corazón de Jesús. Concha fue exiliada, ¿sí? Después de todo este relajo, y años después, uno de los nietos, o una nieta de Miramón, viene a Puebla porque Concha se acababa de morir, y Concha le pidió que por favor también le quitaran el corazón a ella y enterraran el corazón de Concha y de Miramón en la tumba de Miramón en la Catedral de Puebla. ¡Uy, qué historia!, ¿no? Dos corazones que perecen ahí. Mira, fíjate, Irma, el tiempo se nos va. Voy a compartir unos datos muy breves para que luego nos podamos despedir, esperando que este capítulo de la catedral es apenas una introducción, porque en realidad son siglos de historia. Es una embarradita lo que dimos. Sin duda alguna. Fíjate, la Catedral de Puebla, hay que hacer luego un TikTok, le vamos a decir a la producción que vamos a hacer un TikTok de esto. Los datos de la catedral, forma parte del Tesoro del Centro Histórico por la UNESCO, sabemos que es patrimonio cultural. Bueno, la construcción de la Catedral de Puebla se realizó en un periodo de 74 años aproximadamente, empezó porque sabemos que fue más tiempo. La Catedral Basílica de Puebla es el primer templo suntuoso de América, eso sí nos queda claro. La Catedral de Puebla fue construida en forma de cruz latina y cuenta con 5 naves, que ya nos platicaste por qué no se pudieron construir. Tiene 14 capillas divididas en 2 grupos, abiertas, divididas en 2 grupos. Las capillas del Evangelio se ubican en la nave izquierda y son 7, la capilla de la Epístola también son 7 y se localiza en la nave derecha. Bueno, la Catedral de Puebla cuenta con el altar de los Reyes, que ya lo situaste, para ubicarnos dónde está la tumba de Miramón. También la Catedral de Puebla está custodiada por 58 ángeles, debido a que, según cuenta la leyenda, como dice Irma, luego de varios intentos infructuosos de colocar la campana Santa María de la Concepción en la torre, fueron los mismos ángeles, esos 58 ángeles, sí, duro. Solo la torre norte de la catedral cuenta con campanas. La campana de Santa María de la Concepción tiene grabada la siguiente inscripción: en tu Concepción, Virgen Inmaculada, ora por nosotros. Está en latín, ¿verdad? Obviamente. La torre norte se terminó de construir hasta 1678, la sur en 1731, aunque se inauguró en 1768, miden más de 70 metros, y la catedral cuenta con 5 accesos en cada uno de los costados y 3 al frente. Datos de la Catedral Hermosa de Puebla. Irma. Es una cosa maravillosa, en verdad.
Si a ustedes les gusta Puebla, en verdad les invito a que busquen detalles. Muchas veces los detalles son muy importantes, la gente regularmente nada más ve, no observa. Llévense sus miralejos, las manchas blancas que tengan las torres de la catedral y la catedral, ¿sí? Son cañonazos que les dieron los franceses cuando tomaron la ciudad de Puebla. Pero pues llegó la hora de despedirnos, ahora sí que esperemos que se la pasen bonito. Pónganos comentarios, díganos qué quieren que hablemos, de qué cosas. Nosotros vamos ahorita platicándoles un poquito el progreso que fue teniendo nuestra ciudad, pero falta platicar de cómo se repartieron los solares, en donde vivían los más ricachones, los más guapos de la época. Sí, todo lo que quieran saber sobre nuestra Puebla de Los Ángeles nos pueden mandar algún mensaje. Nos pueden buscar también, ahora sí que en Facebook, TikTok, todas las redes que dijiste, ahí van a encontrarnos con Ecos de México. Mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Los invito a visitar www.pueblalegendaria.com y nuestro número de teléfono es 2222-650024. Ándale, pues bueno, Víctor Hugo Escobar, ya nos vamos a despedir. Sigan ustedes en las redes sociales Ecos de México, mitos y leyendas. Ecos de México. Mitos y leyendas, con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.